Universidad Técnica del Norte, Neurociencia Cognitiva. Buen día, Magister y compañeros. Nuestro grupo el día de hoy tendrá el placer de presentar acerca del sentido de la audición. La audición es uno de nuestros 5 sentidos, el cual está encargado de la percepción de las ondas sonoras que son el estímulo, las cuales se encuentran dentro de nuestro medio ambiente. Como se podrá visualizar a continuación, el oído recibe la información sonora para posteriormente ser analizada por nuestro cerebro. Nos permite comunicarnos con el medio el cual nos rodea. Además, es un importante factor que contribuye a la supervivencia del ser humano. Destaca un papel muy importante dentro de lo que conlleva equilibrio. Además, podemos decir que el sentido de la audición se lo atribuye a procesos psicofisiológicos, los cuales podremos analizar a continuación. Cuando hablamos de estímulo, para el sentido de la audición, la palabra perfecta y correcta es ondas sonoras. Las ondas sonoras son producidas cuando una fuente es inducida a vibrar por algún mecanismo adecuado. Es interesante e importante poder mencionar que existen varios tipos de transporte para las ondas sonoras, tanto como lo son medios aéreos, sólidos y líquidos. Las magnitudes características que nos permiten cuantificar el ruido son la presión sonora tanto como la frecuencia. La presión se relaciona con la intensidad o volumen y la frecuencia con el tono del sonido. La unidad de presión sonora son los decibelios. Los decibelios son el resultado de la división de la presión en pascales y la presión de referencia. El umbral mínimo de percepción auditiva es de 125 Hz a un nivel de 15 decibeles. Cabe argumentar que si se varía la frecuencia de hercios, pero se mantiene un nivel adecuado de 15 decibeles, se podrá mantener una correcta percepción auditiva, ya que si existe una frecuencia de 500 hercios, pero una presión de 15 decibeles, se podrá escuchar perfectamente el sonido. La estructura accesoria que comprende a la audición es el oído. El oído es un órgano del cuerpo muy avanzado y sensible. Los oídos están activos constantemente y captan las ondas sonoras. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves y las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El oído está constituido por el sistema auditivo periférico y el sistema auditivo central. El sistema auditivo periférico tiene que ver con el oído externo, oído medio y el oído interno. El oído externo tiene que ver con los pabellones auditivos, que son las partes más visibles, que se encuentran a los lados de la cabeza. Están compuestos por cartílago duro y están cubiertos de piel. Estos tienen como función canalizar las ondas sonoras o energía acústica. El oído medio está constituido por martillo, estribo y yunque, que tienen como función transformar las ondas sonoras en energía mecánica. Y el oído interno, que está compuesto por la cóclea y los canales semicirculares, que tienen como función transformar la energía mecánica en impulsos electroquímicos. Ahora bien, el sistema auditivo central tiene como principal componente al nervio auditivo. El nervio auditivo tiene como función llevar los impulsos electroquímicos al cerebro. Bien, yo les voy a hablar sobre la transducción o recepción. En el oído medio es donde se produce la transducción, es decir, la transformación de energía acústica en energía mecánica. En este sentido, el oído medio es un transductor mecánico acústico. Además de transformar la señal antes de que ésta llegue al oído interno, el oído medio la habrá amplificado. Ahora les daré una corta explicación de cómo se da todo este proceso. Después de llegar al tímpano, las vibraciones sonoras son transmitidas a través de los huesecillos del oído medio hasta la ventana oval, donde se llevará a cabo la transducción en impulsos nerviosos. La cadena de huesecillos está formada por el martillo, el yunque y el estribo. Un dato que me pareció demasiado interesante es que los anfibios, los reptiles y las aves solo tienen un hueso llamado columna, que es morfológicamente equivalente al estribo de los mamíferos.
El martillo está unido al tímpano, mientras que el estribo conecta con la cóclea. La transmisión de las vibraciones por los huesecillos hace que se mueva el líquido linfático del oído interno, un paso necesario para la transducción del sonido. Ahora bien, la ventana oval es la membrana que recubre la cóclea, por lo que técnicamente se encuentra entre el oído medio y el oído interno. Las vibraciones en el tímpano se transmiten a través de los huesecillos a la ventana oval, que en consecuencia también vibra, estimulando el oído interno. Aquí es donde se da toda la transducción de las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. Respuesta neuronal. La ventana oval hará vibrar la membrana basilar, y esta a su vez elevará el órgano de Corti que se asienta sobre ella. Estos movimientos harán que las células ciliares entren en contacto con la membrana tectórea, y de esta manera se produzca el potencial de acción que enviará el estímulo por el nervio auditivo. Vía auditiva primaria. Transmite información codificada por la cóclea. En cada uno de los niveles se realiza una actividad específica de decodificación y de integración que se transmite a los niveles superiores. El primer nivel se ubica en el tronco cerebral, donde los núcleos cocleares reciben acciones del nervio auditivo. Estos cumplen la función de la codificación básica: duración, intensidad y frecuencia. También se encuentra el complejo olivar superior. Estas estructuras forman parte de las vías ascendentes y descendentes. El segundo nivel se ubica en el mesencéfalo, en el colículo interior. Estos dos niveles desempeñan un papel importante en la localización del sonido. El tercer nivel se da en dos locaciones importantes. La primera en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial. Aquí se da el trabajo de integración para preparar una respuesta motora voluntaria, por ejemplo de tipo vocal. Y la segunda en la corteza auditiva primaria, en la circunvalación temporal superior, ubicada en el lóbulo temporal derecho. Aquí el mensaje auditivo, decodificado, reconocido y memorizado, se integra en una respuesta voluntaria. Y por último, a las vías no primarias. Estas vías permiten una selección de información que debe ser procesada con prioridad. Están vinculadas a los centros de vigilia, despertar, así como a los centros de la vida vegetativa. Muchas gracias. Percepción es el resultado de los eventos precedentes. La información recopilada por el sentido de la audición. Esta puede ser percepción en la altura tonal, percepción auditiva del espacio, percepción de objetos auditivos y la percepción del habla. La acción es la última fase del proceso de percepción, que trata de dar una respuesta al estímulo previamente percibido. Este depende de la experiencia previa del individuo, y por eso la forma de reaccionar ante un estímulo es diferente. Entonces, después de que el estímulo, en este caso el sonido, pasa por todo el proceso mencionado anteriormente, llega al área auditiva primaria, que se encuentra en el lóbulo temporal, y nuestros sistemas sensoriales nos permiten comportarnos, es decir, permiten la acción. El estímulo que acaban de escuchar llega a su oído externo. Las ondas sonoras se transportan por el pabellón y llegan golpeando la membrana timpánica para convertirse en vibraciones. Entonces, el martillo, yunque y estribo transmiten en este momento la vibración hacia el oído interno. Las vibraciones hacen que la plataforma del estribo empuje y tire de la flexible ventana oval del caracol. En el interior del caracol se están creando movimientos ondulares dentro de sus líquidos a efecto de la membrana timpánica. Esto produce el desplazamiento de la membrana tectorial, y la membrana basilar asciende y permite que los estereocilios se desplacen, abriéndose así los canales iónicos que producen una transmisión de células nerviosas a través del nervio coclear. Estos impulsos recorren por el octavo par craneal y ascienden estableciendo conexiones sinápticas con el núcleo olivar superior y el núcleo lemnisco lateral. Entonces establece relevos con el colículo inferior y el núcleo geniculado medial. Es aquí que llega la corteza auditiva. Las neuronas de la corteza auditiva primaria y secundaria en este momento están estableciendo conexiones con el lóbulo frontal
en áreas motoras del lenguaje como labios, mandíbula, lengua, laringe y área de Broca. Estas neuronas de la corteza tienen un alto grado de conectividad, proyectando fibras eferentes al cuerpo geniculado medial y también al colículo inferior. A más de uno le debe haber sorprendido el sonido estruendoso que acaban de escuchar. O se asustaron, saltaron o se estremecieron. Esto es la acción, el resultado de percibir un sonido. ¿Asustados? Con este terrorífico audio podemos identificar varias voces y ruidos. Aquí entra la localización espacial, ya que podemos identificar de qué lado viene cada sonido. Hay un análisis de sonidos complejos, ya que sabemos que son risas de niños, gritos o palabras. Es decir, identificamos el lenguaje humano y logramos esto en parte gracias a la memoria auditiva.